Vamos a hablar de lo que es la fisiología de la circulación. Anteriormente, ¿verdad? Hemos hablado acerca del corazón, su anatomía, su fisiología, cómo él funciona, bombeando la sangre a todos los tejidos. Luego hablamos de su sistema de conducción, un tema muy aparte, hablando de lo que es electrocardiografía. Y ahora vamos a hablar de cómo funciona este bombeo de la sangre a todos los tejidos y su regreso. Entonces, recordando, ¿verdad? Un poquito que el ciclo cardíaco son todos aquellos hechos mecánicos que ocurren en el corazón, aumentando su presión. En resumen, es que la sangre llega a una muy baja presión en la aurícula y sale a una alta presión a través de las arterias, sea la arteria pulmonar o la arteria aorta sobre todo, sale a una presión de 120 milímetros de mercurio. Debemos recordar también aquellos términos de lo que es el volumen telesistólico, el volumen telediastólico, también en otros libros llamados volumen diastólico final, volumen telediastólico final. Entonces, el volumen telediastólico es el volumen que hay al final de la diástole. Es cuán lleno está el ventrículo de aproximadamente 120 cc. El volumen telesistólico es al final de la sístole, decíamos que era de aproximadamente 50 cc, ¿verdad? Quiere decir que el ventrículo no se vacía totalmente cuando él eyecta la sangre. El volumen sistólico es lo que salió, que entonces si sumamos el volumen sistólico o volumen latido más el volumen telesistólico nos da el volumen telediastólico. Habíamos dicho que normalmente con un ecocardiograma, ¿verdad? Se miden estos volúmenes y se saca la fracción de eyección. Es decir, el porcentaje de sangre que sale, que es el volumen latido, en cuanto al que se llena. Cuánto termina saliendo de sangre. Entonces, tenemos lo que es también los dos términos que son presión y tensión. Estos son dos términos que muchas veces nosotros creemos que significan lo mismo, pero absolutamente no. No son lo mismo. Entonces, la diferencia está en que presión es la fuerza que ejercen la sangre a través de las arterias abriéndola. Escuchen bien, la presión es la fuerza que ejerce la sangre en el paso por las arterias, abriendo las arterias para poder pasar. En cambio, la tensión es lo contrario, es lo que hacen las paredes tratando de hacer que la sangre no pase. Entonces, es la tensión es la fuerza que ejercen las paredes de las arterias en contra de la sangre. Entonces, obviamente, para que las arterias pasen, tiene que haber más presión que tensión para que la sangre pueda pasar. Pero ¿qué pasa si aumenta la tensión? Entonces tiene que aumentar la presión. La presión viene dada por la fuerza que está dando el ventrículo. Es decir, esta presión depende de la fuerza de las paredes del ventrículo al contraerse. En cambio, la tensión depende de la elasticidad de las arterias. Siempre pongo el ejemplo. Tenemos una bombita y se lo pongo hasta a los pacientes cuando les explico sobre su problema si tiene hipertensión arterial. El problema es, el corazón es una bombita, tenemos una bombita con una manguera, ¿verdad? Y si nosotros pisamos la manguera, la bombita va a tener que aumentar la presión para poder vencer el pie que yo le estoy poniendo. El pie es la tensión. Y de hecho la manguera, claro, las mangueras normales, que son las verdecitas, ¿verdad?
ellas están abiertas. Pero, por ejemplo, si se imaginan una manguera de bombero, ellas están cerradas y cuando pasa la sangre es que se llenan. Así son nuestras arterias. Entonces, mientras más gruesa sea la pared de esa manguera de bombero, con más presión va a tener que bombear el corazón. Entonces, ahí está el problema de la hipertensión arterial, que entonces al aumentar la tensión de las paredes de la arteria, tiene el corazón que aumentar la presión y el corazón bombea toda la vida. Entonces va a llegar un momento que él se va a cansar. Ahora, de aquí surge algo. Entonces, ¿está correcto que yo diga voy a tomar la tensión o voy a tomar la presión arterial? Lo correcto es voy a tomar presión arterial. Eso es un signo vital, presión arterial. Tensión es la fuerza que ejercen las arterias. Por lo tanto, eso no se mide. Habría que llevar un dispositivo a las arterias para medir su tensión, pero eso no se puede. Entonces yo lo que mido es la presión. Ahorita que veamos un poquito de presión arterial, de toma de presión arterial, vamos a ver, vamos a hablar un poquito sobre eso. Ahora, aquí, a veces no nos gusta histología, ¿verdad? Pero la histología también es importante. Ver las capas de las arterias. ¿Qué de importancia tiene? Bueno, vamos a decir, para serles sincero, no es necesario que ustedes se aprendan todas estas capas, pero hay capas que son importantes, por lo menos tres. Tres capas son importantes. Adventicia, la más superficial. Después viene una capa media, que es la capa muscular. Este músculo es un músculo liso, es decir, que no es voluntario. Tú no puedes decidir, bueno, voy a contraer las arterias, no. Vamos a ver qué hace que ellas se contraigan. Vamos a ver más adelante. Y más profundamente el endotelio. Ya últimamente en investigaciones se ha dicho que el endotelio es un órgano también. Es un órgano propio que tiene sus funciones y por supuesto entonces sería el órgano más grande del cuerpo. Tiene muchas células. Entonces, fíjense. Están la adventicia, ¿verdad? La capa muscular y el endotelio. Debajo de este endotelio, ¿verdad? Debajo de este endotelio es que se empiezan a acumular todos los colesteroles, triglicéridos, todas esas pizzas, todas esas hamburguesas, todo eso que nos comemos, se van acumulando debajo del endotelio. Y debajo del endotelio se va haciendo, se va inflando, pues, se va aumentando y se va haciendo una montañita. Al hacer la montañita, entonces, se ocluye el paso de la sangre. Eso no sería tanto problema, ¿verdad? Porque muy pocas veces esa montañita que llamamos aterosclerosis, ¿verdad? Esa montañita, el problema es que con el flujo del paso de la sangre, llega un momento en que empieza como a despegarse de la base la montañita. Se empieza a despegar y llega un momento en que se despega completa y esa montaña empieza a viajar por las arterias. Por supuesto que si se despega aquí y el flujo va anterógrado, entonces la montañita va a llegar a un sitio donde a lo mejor no pase más de ahí. Si llega a un sitio donde no pase más de allí, se ocluye a la arteria, entonces es cuando el paciente va a tener un infarto, sea cerebral, sea del corazón, sea de donde sea, pues. Puede tener infarto intestinal, en cualquier arteria se puede ocluir. Además, supongamos que el paciente tiene varias montañitas, entonces resulta que la montañita que se despegó está más atrás. Perdón. Cuando viene ese trombo viajando y entonces se encuentra con esta montaña que está aquí, ¿verdad? Por supuesto que de aquí le va a costar pasar. Y entonces también aquí se pueden
formar infarto. Entonces, bueno, por eso es que debemos mantener una buena dieta, etcétera, etcétera, cosas que ya ustedes conocen y saben. Entonces, aquí como estamos viendo, ¿verdad? Otra vez, la diferencia entre presión y tensión, que la sangre viene de la aurícula al ventrículo y entonces es bombeada, se contrae el ventrículo y es bombeada a través de las arterias. Y la fuerza, estas flechitas amarillas que están aquí, esta fuerza que ejercen las arterias en contra de la sangre para no dejarla pasar, es lo que llamamos tensión, ¿verdad? Es lo que en verdad se llama tensión. Pero en los libros, como tal, tú no lo vas a ver, o sea, no lo vas a ver que escrito como tensión. Lo vas a ver con este nombre que a lo mejor le suena a los que ya hayan pasado por Morfo 2. Resistencia vascular periférica. ¿Y qué es la resistencia vascular periférica? Es la misma tensión. Es la fuerza que ejercen las arterias impidiendo el paso de la sangre. Entonces tenemos varios tipos de arterias, ¿verdad? Que a medida que ellas se van poniendo más pequeñitas, no solamente cambian de grosor y tamaño, sino que cambian su función. Tenemos las elásticas, que son arterias de conducción, las más grandes, que son la aorta y las ramas de la aorta, que las vimos en la primera clase. Ellas tienen más que todo fibras elásticas, que las vemos aquí. Ellas van cambiando estas capas, ¿verdad? Estas capas van cambiando a medida que van avanzando. Y entonces tenemos la lámina elástica interna. Entonces esta, lo que es la aorta y sus ramas, tienen bastante de esa capa. En cambio las siguientes no. Las siguientes, que son las musculares, que son ramas de las ramas de la aorta, ¿verdad? Contienen principalmente fibras musculares y se encargan de vasoconstricción y vasodilatación. Es decir, se encargan de abrir y cerrar la llave. Creo que se los he explicado que si yo, por ejemplo, salgo corriendo en este momento porque algo me está persiguiendo, no se lo he dicho, lo que pasa es que como doy Morfo 3, me acordé del sistema simpático y parasimpático. Salgo corriendo, ¿verdad? En ese momento se me activa el sistema simpático y empieza la liberación de catecolamina, es decir, de adrenalina, noradrenalina. Esas hormonas envían un mensaje a nuestras arterias, llegan a nuestras arterias a través de vía molecular, vía sanguínea, llegan y le dicen a los músculos de las arterias que se contraigan, porque a las arterias, ¿cuáles? Por ejemplo, las de los intestinos, porque yo no necesito en ese momento estar absorbiendo alimentos, estar digeriendo, no, me está persiguiendo un toro y yo tengo que correr fueteado. Entonces necesito que esa sangre esté en el cerebro, en los pulmones y en los músculos para poder correr, ¿no? Esto es otra cosa que se me había olvidado comentarles, que tienen las arterias. Las tres capas, pues la capa más interna, que es el endotelio, a estas células le llega, ellas se alimentan, vamos a decir, del oxígeno y de la glucosa que está corriendo en la misma arteria. Pero a estas células musculares y a estas células que están en la adventicia no les llega a esa sangre, no les da chance. Entonces existen unas arterias que van por fuera de las arterias, unas arterias chiquiticas que van afuera de las arterias y le van dando irrigación. Estas arterias se les dice vasa vasorum, vaso del vaso, vaso del vaso. Igual hay nervios que también inervan, valga la redundancia, a estos músculos, obviamente, porque como les dije, se sueltan las catecolaminas, la adrenalina, eso viaja a través de los nervios y a través de los nervios es que eso llega a las fibras musculares y le dicen que tienen que contraerse. Estos nerviecitos en las arterias se llaman nervo vasorum, porque es nervio del vaso, nervo vasorum. Igual, de hecho, también existen los nervios grandes como el nervio cubital, el nervio mediano, que también tienen sus arterias finitas. Se les puede ver el nervio ciático también. Entonces, más bien, a eso se les llaman vasa
nervorum, barsa nervorum, vaso del nervio. Esto lo vimos también lo que tuvieron en la clase del nervio mediano. Había un dibujito donde el nervio mediano se veía su arteria chiquitica. De hecho, cuando se está operando, por ejemplo, la muñeca, y hay una lesión de un poco de muchos tendones que tenemos a nivel de la muñeca, y cómo diferenciamos el nervio de los tendones, que los dos son prácticamente del mismo color, una de las cosas que nos ayuda es esa arteria chiquitica que tiene el nervio. Es chiquitica, pero se ve porque se ve como una línea roja. Y te ayuda a distinguir porque los tendones sí no tienen una arteria así. Bueno, siguiendo entonces con el tercer tipo de arterias son las arteriolas. Las arteriolas, que ya son las ramas más pequeñitas, ¿verdad? Ellas regulan la resistencia, se encargan de lo que les decía, de la tensión, de la resistencia vascular periférica en los distintos órganos. Estos musculitos, ¿verdad? En estas capas están inervados por el sistema nervioso, como les dije. Entonces, fíjense, aquí viene las arterias, la sangre viene por las arterias, aquí están las capas, ¿verdad? Las capas de las arterias, y entonces ellas se van distribuyendo. Hay sitios donde específicamente, sobre todo, ocurren más que están músculos especializados que trancan la sangre a que no siga pasando por allí, ¿verdad? Para que la sangre se distribuya a otros órganos más importantes. Llega la sangre a los capilares, que ahorita vamos a hablar de todo eso, y después va pasando hacia las venas. Fíjense, las venas son un poquito diferentes, tienen mucho menos células, mucho menos capas. De hecho, la muscular es muy finita, a veces casi ni tiene muscular. Cuando tú estás operando, estás en una operación, puedes sentir, puedes tocar una arteria y puedes tocar la vena y puedes sentir la diferencia entre la arteria y la vena, como esta es muy gruesa comparada con la vena. Es decir, tú las ves las dos y las puedes ver del mismo tamaño, pero cuando las agarras entre tus dedos, las tomas entre tus dedos, te das cuenta la masa que tiene una arteria y lo finito que es una vena. Entonces, cuando llegamos a los capilares, existen capilares que son continuos y los que son fenestrados. Los que son continuos son los que normalmente vimos anteriormente. O sea, son formados de puro endotelio, pues. Son formados de puro endotelio con muchas células de endotelio. Pero existen el fenestrado, ¿verdad? Que van a tener mucho menos endotelio. Entonces, como es fenestrado, tiene huecos. Estos huecos van a hacer que entonces la sangre se pueda filtrar. Es decir, parte del plasma que está pasando por aquí, recordemos que la sangre está compuesta por células que son glóbulos rojos y glóbulos blancos, plaquetas, y está compuesta por líquido intersticial, que en este caso lo llamamos plasma. Ese plasma, cuando llega a un endotelio que es fenestrado, se sale y ocurre filtrado de la sangre. ¿Dónde ocurre eso? Bueno, puede ocurrir en los plexos coroideos a nivel del sistema nervioso central, es decir, para formar líquido cefalorraquídeo. También donde sucede en los riñones, en la cápsula de Bowman, están también los podocitos, todo eso que forman esas fenestraciones, y entonces el plasma se filtra y ocurre lo que llamamos el filtrado glomerular. Donde también en los cuerpos ciliares en los ojos, para que se forme el agüita que hay dentro del ojo, es decir, el humor acuoso y el humor vítreo, para formar las glándulas endocrinas, etcétera, y así sucesivamente. Entonces, esta es una formulita que muchas veces nos cuesta no aprender, porque esto no es una fórmula como tal, sino entender este juego de números. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es imaginación. Entonces llegamos aquí, nosotros imaginemos que estamos montados en un glóbulo rojo.
y venimos aquí por la arteria y ya estamos llegando al final del camino para entregar el oxígeno. Venimos aquí. Entonces, cuando llegamos aquí, ¿con qué presión salimos del corazón? Con una presión de 120 milímetros de mercurio. Recuerden que el ventrículo tuvo que aumentar su presión hasta 120 milímetros de mercurio para poder pasar la presión que estaba en la arteria y entonces lanzar todo ese poco de sangre. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí yo llego, resulta que a medida que obviamente voy recorriendo las arterias, va disminuyendo la presión. Es diferente la presión que tienes al principio de una bombita que la presión que tienes muchos metros después. Va a ser un flujo menor. Igualmente, así ocurre aquí en las arterias, ya cuando se están convirtiendo en capilares, que es lo último, entonces ya es una presión menor. ¿A qué presión llego aquí? Llego a una presión de 35 milímetros de mercurio. ¿Se acuerdan que tenía 120? Llegué a una presión de 35 milímetros de mercurio. Esa presión también, o sea, que es la presión arterial como tal, que es la que llevamos aquí, y quiero que presten bastante atención a partir de este momento, para que no se me pierdan. Esa presión con que venimos es lo que llamamos presión arterial. Y en este caso, de esto que les voy a explicar, esa presión se le llama presión hidrostática. Es la presión que trae el agua, que trae la sangre fluyendo. Esa presión, como les dije, ¿verdad? Ella es una presión que ejerce sobre las arterias para poder pasar, sobre las paredes de la arteria para poder pasar. Bueno, esa presión, como aquí hay huequitos, vimos que en el endotelio hay algunos huequitos, ¿verdad? Esa presión cuando llega aquí, como ya aquí en los capilares, no tengo un capilar aquí como tal, bueno, pero está esto. Cuando llegamos al capilar como tal, o sea, ya casi ni tenemos esta capa, esta última capa, solamente queda el endotelio. Un capilar está compuesto solamente casi por endotelio y una lámina basal. Entonces hay huequitos. Entonces, como esta agua lleva presión, una presión de 35 milímetros de mercurio, se tiende a salir esa agua y se sale del capilar porque trae una presión de 35 milímetros de mercurio. Entonces, el libro les va a decir, la sangre llega y el agua, el plasma, va a tender a salir hacia el espacio intersticial a una presión de 35 milímetros de mercurio. Pero ¿qué pasa? Hay otra presión dentro del capilar que también hace lo contrario, que hace que más bien se mantenga la sangre adentro, o sea, el agua de la sangre adentro del capilar. ¿Qué presión es esa? Se llama la presión coloidosmótica, que es esta que está aquí. La presión coloidosmótica más bien hace que la sangre se quede adentro. ¿Y por qué se sale? Porque la presión hidrostática es mayor que la presión coloidosmótica. Es decir, la presión de la sangre, la presión hidrostática que trae la sangre desde el corazón es mayor que la presión coloidosmótica que hace que la sangre quede. ¿Qué es esa presión coloidosmótica que no les he dicho? La presión coloidosmótica viene dada por la concentración de proteínas. Viene dada por la concentración de proteínas. ¿Se acuerdan cuando vieron Morfo 1 que el agua siempre va a buscar disolver las cosas? El agua siempre va a buscar disolver las cosas. Es decir, donde haya soluto, ella va a ir para allá, porque vamos a diluir eso. En cambio, si ella está en un sitio donde está todo diluido, ella más bien va a tender a irse a otro sitio donde haya soluto, donde haya cosas que disolver. Entonces, como aquí la sangre trae proteínas, soluto, entonces esa presión coloidosmótica, que es de 25 milímetros de mercurio, la hace quedar.
quiere decir que la presión, que la sangre no se sale a 35 milímetros de mercurio, porque le restan 25 que la hace quedarse. Es decir, que finalmente ella se sale es a una presión de 10 milímetros de mercurio, que es la resta de 35 con que sale y la presión de 25 de la coloidosmótica que le hace quedarse. Bien. Entonces resulta que la sangre se sale. Ah, profe, ¿y qué pasa con esa sangre? ¿Por qué con esa agua que se salió? ¿Qué pasa? Porque yo no veo que en mis tejidos esté salida esa agua. Bueno, fíjense que aproximadamente unos 24 litros por día se salen. ¿Qué pasa con esa agua? Bueno, parte, la mayoría va a volver a entrar. Resulta que del otro lado, ¿verdad? Del otro lado, en el capilar, ya del lado de la vena, la presión con que venía la sangre bajó de 35 a 18 milímetros de mercurio. Y resulta que la presión coloidosmótica es de 25. Sigue siendo 25 porque las proteínas siguen igual. Pero como recorrimos más, bajamos más la presión. Entonces, como ahora la presión de salida es menor que la de entrada, entonces entra sangre, entra el agua otra vez. Entonces, tú restas 18 menos 25 y nos da 7. 7 negativo, que entonces quiere decir que más bien entonces el agua se mete otra vez a la sangre. Ah, pero ¿qué pasa? Que hay una porción que no sale, que se queda allí. Esta presión es la que se va por los vasos linfáticos. Por los vasos linfáticos, aproximadamente de esos 24 litros que salen, 20 se reabsorben y 3 se van a la circulación linfática, que después recuerden que la circulación linfática llega ¿a dónde? A la vena cava superior. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces después la sangre continúa su recorrido, ahora ya sin oxígeno, ya sin glucosa, y seguimos nuestro recorrido. Yo espero que hayan entendido. Fíjense que aquí les está explicando. CHP es la presión hidrostática del capilar, esta es la presión coloidosmótica y como decir, la resta neta de las presiones de ellas dos. Y entonces aquí les está diciendo que la presión hidrostática aquí es mayor que la coloidosmótica y por lo tanto la sangre sale. Aquí es igual. Y aquí la presión coloidosmótica es mayor que la hidrostática y por lo tanto la sangre entra, se mueve dentro del capilar. ¿Qué sucede? Porque a lo mejor puede que cuando les den la clase vean más números de lo normal, de lo que están viendo aquí. Que también afuera, en el espacio intersticial, también hay presión coloidosmótica y presión hidrostática. La presión coloidosmótica es prácticamente cero porque afuera no hay proteínas. Y la presión hidrostática es bastante poquito, de 2 o 3. Entonces, supongamos que la presión hidrostática aquí sea de 2. Esta presión hidrostática del espacio intersticial se va a poner en contra del 35, porque una presión hidrostática de aquí para acá va a querer más bien meter al agua. Es decir, que la presión hidrostática del espacio intersticial se lo sumaría a la presión coloidosmótica. ¿Por qué? Porque son dos fuerzas que quieren meter la sangre. Y la presión hidrostática de la sangre se suma con la presión coloidosmótica del espacio intersticial, que son dos fuerzas que quieren hacer que la sangre salga, que prácticamente es cero. Es decir, que las presiones se mantienen casi igual, pero quiere decirles, cuando vean esta clase, ven más números, es por eso. Porque te suman con la presión hidrostática, se suma con la coloidosmótica de aquí, porque las dos quieren que la sangre salga. Y la presión hidrostática del espacio intersticial se suma con la coloidosmótica porque las dos quieren que la sangre
se meta. Perdón, la presión hidrostática del espacio intersticial se suma con la coloidosmótica porque las dos quieren hacer que la sangre se meta. Así es la cosa. Pero prácticamente es eso. Ajá, profe. ¿Y por qué yo tengo que saber eso? Ah, bueno, mira. Dentro de poquito, cuando tú llegues al quinto semestre, en las primeras clases que va a haber piel y eso, va a haber edema. ¿Y qué es edema? A lo mejor ya sabes qué es el término edema, que es que se le hinchen en los pies a la persona, o existe edema a nivel abdominal, ¿verdad? Cuando es anasarca, cuando hay extravasación de líquido. Entonces, cuando tú escuchas esos términos, extravasación de líquido y eso, quiere decir que algo está alterando estas presiones aquí que no, eso no lo vemos, pero son moleculares y existen. Algo está haciendo que la sangre salga y no se devuelva. Entonces, por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, proteínas. Si yo como poca papa, si no tengo papa, ¿verdad? En la sangre, si como poco proteína, empiezo a desnutrirme, eso disminuye mi presión coloidosmótica. Y la presión coloidosmótica dentro de la sangre hace que ayuda a mantener este 25 que se mantenga dentro. Entonces, si yo tengo poca proteínas, disminuye mi presión coloidosmótica y por lo tanto esto ya no va a ser 10 milímetros de mercurio de fuerza que hacen que salgan. Va a ser mucho más porque si esto se resta, si el 25 ahora es 20, 35 menos 20 va a ser más 15. Entonces va a salir mucha más sangre. Y por lo tanto, si aquí de este lado esto, imagínense, entonces sigue siendo 20, entonces 18 menos 20 va a ser aquí menos 2. Entonces, además de que está saliendo más agua de lo normal, aquí va a entrar menos de lo normal. Y entonces se me va a acumular líquido aquí. Este líquido en el espacio intersticial es ese líquido que tú vas a ver en los pacientes con los miembros inferiores, a nivel de líquido peritoneal, abdominal. En este caso, por ejemplo, por una hipoproteinemia. ¿Ves? Entonces, fíjate, tú vas a leer en el libro edema. Ah, bueno, pero quieres leerlo sin haber, si te copiaste en Morfo, estudiaste Morfo por pasar. Ah, pero entonces ahí vas a necesitar que entender todo esto otra vez. Porque si no, no vas a poder entender la fisiopatología. Si no entiendes la fisiopatología, no vas a poder saber tratar al paciente. ¿Qué le debo colocar? ¿Qué le debes indicar? Bien, entonces, la alteración, ese es un ejemplo. Entonces, muchas enfermedades pueden alterar todas estas cosas. Por ejemplo, enfermedades de los vasos linfáticos. Si hay obstrucción de las enfermedades linfáticos, por ejemplo, como la enfermedad de la elefantiasis, en que se obstruyen por parásitos, se obstruyen los vasos linfáticos, entonces esta sangre, este líquido que sube a través de los vasos linfáticos no va a poder pasar y entonces se va a acumular líquido intersticial. Entonces aquí tienes en resumen, o sea, con aprender la fisiología vas a poder entender todas las razones por las cuales puede ocurrir edema en un paciente. Entonces aquí tienes un resumen. No quise ponerlo aquí con puro número porque si no es más enredado. Quise nada más dejar estos numeritos que están aquí. Pero fíjate, entonces llego yo aquí con sangre, ¿verdad? En mi caminito con el glóbulo rojo. Entonces hay una presión que hace que salga, es la presión hidrostática de la sangre. Hay una presión que hace que yo me quede adentro, es la presión coloidosmótica de la sangre o oncótica, también la pueden conseguir en otros libros. Hay una presión también que hace que yo me quede adentro, la presión hidrostática del tejido, del espacio intersticial o tisular. Y hay una presión que hace que yo me salga, que me llama, es la presión oncótica del tejido, que normalmente es casi cero, porque allá afuera casi no hay proteínas. Igualmente, cuando llego a las venas, voy a sentir estas presiones. Aquí con este diagrama, lo que hacemos es, te das cuenta que la presión hidrostática de salida, que es de 35 milímetros de mercurio, aquí de este lado es 18 y por eso la flechita
es más chiquita. Pero las presiones oncóticas, las presiones coloidosmóticas se mantienen igual. Las flechitas son iguales. Otra cosa, perdón, otra cosa que yo les había dicho, ¿verdad? La otra vez, que las venas son vasos de capacitancia. Las venas son vasos que contienen volumen, que manejan más que todo volumen. En cambio, las arterias manejan más que todo presión. Fíjense, de toda la sangre que ustedes tienen en este momento, toda su volemia, el 64% está en las venas. El 64%. Un 13% solamente está en las arterias. Lo otro está entre los capilares, el corazón y los vasos pulmonares, que son arteria y vena. Pero estamos aquí hablando de circulación sistémica. Entonces, fíjense, las venas tienen un 64%, 13% las arterias, para que vean la diferencia, que las arterias son vasos que manejan presión, no se les puede olvidar. Las venas son vasos que manejan volumen. Entonces, como ya sabemos, el retorno venoso, ya pasamos del capilar, ¿verdad? El retorno venoso es la suma de todos los flujos sanguíneos locales del conjunto de la circulación periférica. Entonces, esa sangre va a finalmente llegar a la aurícula derecha. Entonces, ¿cómo son las venas? ¿Cómo son las venas? Vimos un poquito de la arteria, ahora las venas. Fíjense, tienen una venticia, igual una capa muscular y un endotelio, pero la capa muscular es muy fina comparada con la de las arterias. Por lo tanto, también la adventicia y el endotelio son finos, pero no se marca tanto esa diferencia con la de las arterias. Fíjense que el endotelio siempre va a ser una sola capa de arterias, una sola capa. Algo característico de una vena es esto que vemos aquí, lo que se llaman válvulas, o se me olvidó el nombre en este momento. Bueno, son unas válvulas que ayudan a que la sangre no se devuelva, porque fíjense que las venas normalmente, la mayoría de las venas van a llevar la sangre en contra de la gravedad. Entonces, cuando por fin ellas suben, si llegan a cierto sitio, ¿qué hace que no se devuelvan por la gravedad? Estas valvulitas, ¿no? Estas valvas es lo que se llama. Estas valvas también lo llamamos así. Estas valvas impiden, se llenan como unos saquitos e impiden que la sangre se devuelva. Entonces, ahora, pero si no tenemos un corazón en el pie, ¿cómo la sangre sube? Bueno, lo hace a través de la contracción muscular. Los músculos se contraen y aprietan la vena, y entonces la sangre sube, ¿verdad? Llega un momento cuando tú dejaste de contraer y entonces se devuelve. Pero como hay una valva, entonces ahí se detiene la sangre, esperando que tú vuelvas a contraer para seguir subiendo. Aquí está otra vez. Está la sangre aquí, se contrae y sube. Se contrae y la sangre sube. Entonces de aquí surgen muchas cosas. Cuando tú estás en el banco, estás haciendo cola para que te paguen efectivo, para poder agarrar bucetica, estás mucho tiempo de pie, empiezan a dolerte las piernas. Y automáticamente, a veces tú sin darte cuenta, empiezas a mover las piernas, a flexionarlas, a doblarlas. Eso es un reflejo que le está diciendo el cerebro a las piernas: mira, contráiganse porque se está acumulando mucho la sangre allá abajo. Entonces eso hace que la sangre circule otra vez, se contraiga y suba. De aquí surge también lo de las varices. ¿Qué son las varices? Bueno, que sencillamente se empiezan a dañar estas valvas, porque entonces estamos mucho tiempo de pie, y entonces no descansamos, no caminamos, o estamos mucho tiempo también sentados y no caminamos, porque el corazón sigue bombeando sangre para abajo. En un momento tiene que subir esa sangre.
Entonces, de tanto la sangre estar estancada aquí, las valvas se cansan de sostenerla y se rompen, se dañan. Y entonces es cuando ahora la sangre se mantiene aquí y necesita llegar hasta allá arriba porque no puede hacer escala aquí. Entonces se empiezan a inflamar, empiezan a aumentar de volumen porque se acumula mucha sangre aquí en todo este trayecto. Y es lo que se llama, lo que vemos en las varices. Entonces, ese estancamiento también produce que al estancarse aquí la sangre, ayuda también a producir trombos, a producir trombitos, que se coagule, como vamos a decir, se coagula un poquito la sangre y entonces produce trombitos que pueden viajar al corazón y producirnos infartos a nivel del corazón, infartos a nivel cerebral. Por eso, muchachos, por eso, siempre nosotros, si estamos sentados en una computadora, si estamos de pie en una cola, algo, cada hora debemos caminar, levantarnos, caminar unos 5 minutos. Esto ayuda a la recirculación de la sangre y aquí se los estoy explicando por qué. De hecho, aquí de una vez también les explico. Los cirujanos vasculares es una de las especialidades que más me gustaba. Siempre me han gustado las arterias. Los cirujanos vasculares, hay veces que, ¿verdad? Hay una lesión arterial y no es reparable, sino que hay que sustituir esa arteria, colocarle injerto sintético de teflón, por ejemplo, lo que tuvieron en la clase de hombro, coloqué una lesión de la arteria axilar y cómo se le colocó el teflón, una arteria de teflón, una arteria sintética o autóloga. Autóloga es que tú saques de otro sitio para ponérselo, pero resulta que las arterias son súper importantes y no puede estar colocando, no puedes sacar una arteria. ¿De dónde vas a sacar una arteria? A dejar otro órgano sin riego sanguíneo para sustituir esa que se lesionó. Entonces lo que hace es agarrar unas venas. Ah, profe, ¿y las venas no son importantes también? Sí, pero lo que pasa es que las venas tienen doble circulación. Recuerden que hay una circulación superficial y hay una circulación profunda. Entonces sacamos la de la circulación superficial. Por ejemplo, cortamos aquí, taca, y cortamos aquí, taca, y la llevamos al sitio donde estaba aquella arteria lesionada y entonces la sustituimos. Pero cuando el cirujano vascular la va a colocar, si tú estás en la cirugía te va a preguntar, ¿por qué la tengo que colocar al revés? ¿Por qué tengo que colocar la vena al revés? Porque tiene que colocarla en el sentido que va la sangre. Supónganse que se lesionó la arteria poplitea, que viene trayendo sangre para abajo, ¿verdad? Que viene trayendo sangre para acá, para abajo. Vengo y yo corto esta, que es la vena, la safena menor. Esta es la safena menor. La corto, vengo y la empato aquí al sitio, hago un puenteo en el sitio donde está la arteria, donde estaba la arteria poplitea. Resulta que cuando la sangre venga bajando por aquí, en la poplitea, de la femoral pasa a la poplitea, no va a poder pasar. Por eso es que el pedazo de vena se tiene que voltear para que la sangre pase en sentido anterógrado. Preguntica que le van a hacer siempre. Entonces, bueno, aquí está lo que les estaba diciendo. La sangre sube, ¿verdad? Y normalmente cuando se devuelve se tranca, no baja. Pero si las venitas están dañadas, se cansaron de sostener la sangre, entonces vuelve a bajar y entonces se acumula la sangre y esto aumenta de volumen. Entonces, bueno, aquí vemos la diferencia, como les había dicho, la diferencia entre una arteria y una vena. Las venas son más finitas, ¿verdad? Y aquí está el capilar solamente de endotelio. Aquí está otra fotico con varias capitas de las arterias, ¿verdad? Como después se van convirtiendo en el capilar y después vamos a las venas. Tenemos aquí la circulación linfática, solamente para recordarles que la circulación linfática va recogiendo todo
todo lo que es ese líquido linfático que viene de los espacios intersticiales, llega a lo que es el conducto torácico. Si se acuerdan cuando vieron diafragma, el diafragma tiene unos huequitos por donde pasa, baja la aorta, sube la vena cava y también pasa el conducto torácico. ¿Qué era el conducto torácico? Que recoge la linfa de todos los miembros inferiores. Ella va subiendo para drenar en la vena cava superior, como lo vimos en la primera clase. Igual, la linfa de todos los miembros superiores y la cabeza cae en la vena cava superior. Igual, bueno, aquí vemos como más microscópicamente como la sangre que sale, el plasma que sale de las arterias, llega al espacio intersticial y entonces pasa a los vasos linfáticos. Aquí vamos viendo cómo esa agüita pasa del espacio intersticial a los vasos linfáticos. Entonces, bueno, ya sabemos que presión arterial es la fuerza con que la sangre presiona, las paredes tratándolas de abrir. Entonces, ¿cuál es la fórmula de presión arterial? ¿Cuál es la fórmula de presión arterial? La fórmula es presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Profe, ¿por qué me tengo que aprender esa fórmula? Si yo entré a medicina para no estudiar matemática. Bueno, porque estos son factores de los que depende la presión arterial. Sin esta fórmula, los fisiólogos, o sea, sin lo que investigaron los fisiólogos y encontraron, nosotros no pudiéramos saber muchas cosas que ahora sabemos de la presión arterial y de mucha fisiología. Mucha fisiología tiene que ver con física, con matemática, pero como a nosotros no nos gusta, entonces siempre nos vamos por el camino fácil. Pero la matemática también nos sirve. Fíjense, ¿qué significa que yo me aprenda? O sea, ¿para qué yo les hablo de fórmula? Porque sencillamente no les digo, bueno, los factores que a lo que depende la presión arterial, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. ¿Por qué? Porque eso nos hace recordar que la fórmula nos hace recordar que, si se acuerdan de física, que todo lo que se mantiene multiplicando, es directamente proporcional al otro lado de la igualdad. Es directamente proporcional. ¿Y qué significa que sea directamente proporcional? Bueno, que si aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Entonces, ¿qué debe pasar? Bueno, que si aumenta la resistencia vascular periférica, pero yo no quiero que aumente la presión arterial, entonces este muchacho tiene que bajar. Si nos lo ponemos a imaginar en número, supónganse que yo tengo aquí que sustituyo esto por números. Supónganse que yo gasto cardíaco lo sustituyo por 3 y resistencia vascular periférica lo sustituyo con 5. Entonces digo 3 por 5, tengo una presión de 15. Pero supónganse que la resistencia vascular periférica, que la tenemos en 5, disminuye a 3. Entonces tengo 3 por 3, 9. Me bajó la presión arterial. Pero yo quiero mantener la presión arterial. La quiero mantener en 15, pero me bajó la resistencia vascular periférica. ¿Qué debe pasar con el gasto cardíaco? Debe aumentar. Estaba en 5, ¿verdad? Y me había bajado a 3. Entonces, ¿qué pasa con este que estaba en 3? Lo pongo en 5. Entonces, 5 por 3, 15 y se sigue manteniendo la presión arterial. Profe, pero eso yo lo quiero ver en la vida real porque yo no creo que yo tenga que estar sacando cuenta. Bueno, fíjate. A medida que avancemos en esta misma lámina, te vas a dar cuenta que no se te va a olvidar la fórmula y con eso no se te van a olvidar los factores de los que depende la presión arterial y que cada vez que tú estudies presión arterial, que no va a ser una sola vez en tu vida, van a ser muchas veces, siempre la fisiopatología y los fármacos te van a hablar de gasto cardíaco y resistencia vascular periférica, porque con ellos dos es que tú vas a jugar para jugar con la presión arterial. Si la presión arterial te baja, tienes que subir uno de estos dos.
Si la presión arterial te sube, tienes que jugar con uno de estos dos. ¿Con cuál de los dos? Bueno, eso va a depender de la situación en la que esté el paciente. Porque, por ejemplo, supongamos que el paciente esté perdiendo sangre. Paciente que está perdiendo sangre, se le baja la tensión, diría la gente, ¿verdad? Pero lo que en verdad es que se le baja la presión arterial. ¿Por qué se le baja la presión arterial? Porque disminuye el gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco, se disminuye la presión arterial. Entonces vengo yo y le pongo al paciente adrenalina, que ayuda a la contracción de las arterias. Aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial otra vez. Claro, eso mientras tanto, porque en verdad yo la sangre debo sustituirla con sangre. Debo ponerle sangre al paciente para otra vez aumentar el gasto cardíaco. Pero mientras no puedo, supóngase que por X circunstancia no puedo aumentar el gasto cardíaco todavía, pero aumento la resistencia vascular periférica. ¿Ves? Eso es un ejemplo. Entonces muchas veces hacemos eso mecánico y ni siquiera sabemos cómo es que se juega con la presión arterial. Ahora, ¿qué es el gasto cardíaco? Habíamos definido anteriormente que el gasto cardíaco es el volumen de sangre que pasa por el corazón en un minuto, es decir, el volumen de sangre que bombea el corazón en un minuto. ¿Cómo se saca esa cuenta? Ajá, con otra formulita. Profe, otra formulita, si me costó aprenderme esta. Ahora viene usted con otra. Bueno, esta otra es el mismo juego. Gasto cardíaco, dijimos que era el volumen de sangre que eyecta el corazón en un minuto. ¿Cómo saco esa cuenta? ¿De qué va a depender el gasto cardíaco? Va a depender de las veces que late, frecuencia cardíaca, multiplicado por el volumen que late cada vez, el volumen que sale en cada latido. Entonces, si el volumen que sale en cada latido es, habíamos dicho cuánto era, 70 cc, ¿verdad? Y la frecuencia cardíaca, pongámosle un promedio, ¿verdad?, de 80 latidos por minuto. Entonces, multiplicamos 80 por 70, 7 por 8, 56. Aproximadamente, el corazón bombea 5600 cc cada minuto. 5600 cc cada minuto. ¿Y cuánta sangre tenemos nosotros? 5 litros. Es decir, que el corazón bombea prácticamente toda la sangre todos los minutos. Cada minuto bombea toda la sangre. Cada minuto vuelve a pasar una vuelta. Da una vuelta un glóbulo rojo. Probablemente no dé la vuelta como tal el glóbulo rojo, pero aproximadamente se bombea 5 litros y 5 litros es lo que nosotros tenemos. Hay sangre que se demorará más que otra en volver al... vamos a hablar de glóbulos rojos individuales. Habrán glóbulos rojos que les que demorarán más en ir y volver. El que va al dedo del pie, ¿verdad?, se va a demorar más que el que va para la cabeza, porque de hecho el que sube para la cabeza por la presión de la sangre, o la presión que le está dando el ventrículo, cuando llega al polígono de Willis, por ejemplo, al polígono de Willis, se devuelve facilito porque la gravedad lo ayuda. En cambio, al glóbulo rojo que se echó por el polo para el dedo gordo del pie, eso no lo ayuda a nadie. Tiene que ayudarse con los músculos y eso para subir, ¿no? Más bien la gravedad le va en contra, ¿ves? Entonces eso es lo que quiero decir. Por eso tú tienes una lesión de la aorta en el callado antes que empiece a dar la rama, que nada más le haya dado a la coronaria, y tienes una lesión completa en el callado de la aorta, no te salva nadie. Porque en un minuto el corazón va a bombear los 5 litros y se acabó. Chao. No te salva ni que te lo hayan hecho en quirófano. Entonces, para que nos mentalicemos y nos hagamos esos ejemplos en la cabeza. Entonces, ahora, ¿de qué depende el gasto cardíaco? Bueno, ya vimos, el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y el volumen latido, que es lo mismo también que habíamos dicho, volumen sistólico. Entonces, ¿y de qué depende el volumen latido? ¿De qué depende el volumen latido?
depende de la precarga. ¿Qué habíamos dicho que era la precarga? La precarga era el volumen que maneja el ventrículo derecho al llenarse. ¿Por qué? O el ventrículo izquierdo, pues, que el volumen que maneja el ventrículo al llenarse. ¿Por qué? Porque mientras más volumen, con más volumen él se llene, más él se estira y se prepara para contraerse. La contractibilidad, ¿verdad? La fuerza de contracción. ¿Se acuerdan que el músculo cardíaco, se acuerdan que la semana pasada hablamos de 4 características que tenía el músculo cardíaco? ¿Ah? Uno de ellos es la contractibilidad, la poscarga, que es la fuerza de contracción. Entonces, ¿y de qué va a depender la poscarga? También del retorno venoso junto con la precarga, porque si se estira poco, si hay poco retorno venoso, es decir, si yo me estoy desangrando, va a haber poco retorno venoso. Si hay poco retorno venoso, poca sangre cae en el ventrículo. Y si cae poca sangre en el ventrículo, se estira menos. Si se estira menos, se contrae con menos fuerza. Y si se contrae con menos fuerza, sale menos sangre. Y si sale menos sangre, hay menos gasto cardíaco. ¿Ven entonces cómo todo se va relacionando? Entonces, ¿de qué depende también el gasto cardíaco? De la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca va a estar mediada más que todo por el sistema nervioso autónomo, si se activa o no el simpático y el parasimpático. El simpático va a aumentar la frecuencia cardíaca, el parasimpático la va a disminuir. Ahora, ¿de qué depende la resistencia vascular periférica? Resistencia vascular periférica habíamos dicho que es lo mismo que tensión, que es la fuerza que tienen las arterias impidiendo que la sangre pase a través de ellas. Entonces, ¿de qué depende la resistencia vascular periférica? Depende primero de la viscosidad de la sangre. La viscosidad de la sangre depende de su coagulabilidad. Mientras más coagulable es, más viscosa se pone. Y por lo tanto, más pesada pasa. Y si es más pesada, a la resistencia vascular periférica se le hace más fácil detenerla. Entonces, por eso es una de las cosas, además de que por muchas causas, ¿verdad? Por muchas causas, dentro de un paciente hipertenso, tiende a formar trombos, ¿verdad? Por eso le damos aspirinita. Pero una de las cosas también es porque estamos ayudando a disminuir la resistencia vascular periférica, porque estamos ayudando a diluir la sangre. ¿De qué depende también la resistencia vascular periférica? De la longitud del vaso. Mientras más largo la arteria, el flujo al final de ella va a ser mayor o menor. Va a ser menor, porque más pared arterial va a estar en contacto con la sangre. Mientras más pared de la arteria esté en contacto con la sangre, al final va a llegar con menos flujo. Imagínense que tenemos una bombita aquí. Tenemos una arteria aquí, una manguera, y yo mido aquí cuánto flujo sale de agua. Pero imagínense que ahora yo tengo una manguera, pero hasta aquí. Y aquí al final mido cuánto sale de agua. ¿Por dónde va a salir más agua? Va a salir por allá, porque hay menos distancia. Al haber menos distancia, el agua está en menos contacto con las paredes de la manguera y menos se frena. Mientras más contacto esté con las paredes, más se va a frenar. Y el radio del vaso, es decir, el grosor del vaso. Por eso que también el sistema nervioso autónomo se encarga de lo que llamamos vasoconstricción y vasodilatación. Si hay vasoconstricción, disminuye el radio del vaso y por lo tanto aumenta la resistencia vascular periférica, porque estoy resistiendo. Perdón. ¿Ven? Entonces, fíjense todas las cosas. Vamos a ver varios diagramas. Antes de preguntarle si entendieron o no. Aquí está. Fíjense que si multiplicamos también 70 cc de sangre que salen en cada latido por la frecuencia cardíaca, nos da
5 litros. Es decir, 7 por 7, 49, nos da 4.900. Aquí está. En un minuto, ¿cuántas veces late? Multiplicado por la cantidad que se eyecta, va a dar cierta cantidad de sangre, que normalmente es de 5 litros por minuto si el pacientico está sentado. Pero si está corriendo, aumenta la frecuencia cardíaca y también aumenta el volumen latido. ¿Cómo aumento el volumen latido? Si se acuerdan de la clase de ciclo cardíaco, cuando yo estoy corriendo, aumenta el retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso, se dilata más el ventrículo. Al dilatarse más el ventrículo, el corazón responde contrayéndose con más fuerza y eyecta más. Es decir, que aumenta el volumen diastólico final y disminuye el volumen sistólico final. Fíjense cómo puede prácticamente multiplicarse por 6. Si tú multiplicas 6 por 5, 30. Se multiplica por 6 la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. Entonces aquí lo que quería decirle entonces que a medida que aumenta el ejercicio, va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar, como les dije, el retorno venoso, el llenado diastólico, la contractibilidad y la frecuencia cardíaca. Con este cuadrito me gusta porque fíjense cómo la distribución del gasto cardíaco, siempre el gasto cardíaco se va a medir en porcentaje. Siempre cuando tú estés leyendo, por ejemplo, las arterias coronarias, te va a decir el 5, por allí va a pasar el 5% del gasto cardíaco. El corazón, ¿ve? 4% del gasto cardíaco se va para el corazón. Es decir, 4% de la sangre que sale por la aorta se va para las coronarias, para el corazón. 20% se van para todos los músculos. Otro 20% se va para el riñón. Eso es súper importante. 26% se va para el hígado. 9% se quedan en la piel. 12% se van para el cerebro. Pero fíjate si tú empiezas a correr. Fíjate cómo aumenta la sangre que va para los músculos para que puedas correr y todo lo demás se queda con poquita sangre. Fíjate que la del corazón se mantiene igual. ¿Por qué se mantiene igual? Porque normalmente el corazón se irriga en diástole, como les he dicho. El corazón se irriga en diástole y no en sístole. Entonces la sangre pasa cuando más bien se devuelve. Entonces él mantiene su gasto cardíaco estable, se mantiene siempre. ¿Cómo sucede esto? Bueno, que sencillamente los músculos que están alrededor de las arterias renales, alrededor de las arterias hepáticas, alrededor de las arterias de la piel, todas esas hacen vasoconstricción. Hacen vasoconstricción y estas más bien hacen vasodilatación, para que entonces toda la sangre se distribuya para allá. Por eso es que nuestros padres, nuestras abuelas nos dicen, no te pongas a correr si acabas de comer, porque se cierran toda la sangre, todas las arterias que van para el intestino, por ejemplo, y entonces se enlentece, te da una indigestión porque te pusiste a correr. Te pusiste a correr y entonces la sangre se mantuvo más bien hacia los músculos. Entonces, fíjense cómo estas características de las arterias hace cambiar la presión. Fíjense, siempre vamos a hablar aquí al principio, estos rojitos siempre van a ser los vasos cada vez más pequeños, las arterias. Aquí fíjense que aquí tenemos aorta, después las ramas de la aorta, después las ramas de la aorta y después llegamos a las arteriolas, capilares, luego entonces vénulas, venas más grandes, hasta las venas cavas. Entonces fíjense, lo primero, el diámetro del vaso. El diámetro del vaso, fíjate que a medida que vamos avanzando va disminuyendo. A medida que vamos avanzando va disminuyendo, porque la aorta es la más grande. Esto hace que disminuya la presión arterial. Entonces, hasta que los capilares es pequeñito y más bien después aumenta.
Lo otro es la presión de la sangre. ¿Se acuerdan que vimos que la sangre sale entre 120 y 80 milímetros de mercurio? Sale por la aorta. Cuando llega a los capilares, fíjate, ¿se acuerdan que cuánto fue que vimos? 35 milímetros de mercurio, son estos que están aquí. Y luego, a medida que va avanzando más en las venas, se va acabando, porque es que esta presión se mantiene, el corazón bombeó. El corazón bombeó y esta presión es la que ellos mantienen. Claro que se va acabando a medida que va teniendo más en contacto con las arterias y con los vasos y con los capilares y las venas, y entonces se va perdiendo eso. Igual, fíjense, igual esto es lo que se llama el corte total de todas las arterias. Fíjense, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, que aquí, que la aorta es una sola arteria. Si tú sumas ella con la que sea igual a ella, o sea, es ella sola, no hay más nadie. Pero aquí entonces tú empiezas a sumar todas las ramas de la aorta. O sea, vas por categoría. Todas las ramas de la aorta. Sumas el diámetro transversal de la carótida, de la subclavia, de la renal, de todas esas arterias que son ramas directas de la aorta. Cada vez eso va aumentando. Después, las que son ramas de las ramas de la aorta. Supónganse, ahora carótida interna y externa, ilíaca interna y externa. Esas son muchos más. Entonces por eso esto va aumentando cada vez. Y bueno, los capilares son muchísimos más. Si tú pones los capilares uno al lado del otro, miden más que la arteria sola, que la aorta sola. Igual, bueno, a medida que obviamente vamos llegando a la vena cava, eso va a disminuir. Igual la velocidad de flujo. La velocidad de flujo va disminuyendo en las arterias hasta que llegamos a los capilares, que es bastante poquito, pero aumenta un poco en las venas, porque por el bombeo que hacen los músculos, como les expliqué. Entonces, fíjense, aquí tenemos un resumito. Fíjense cómo entonces el corazón bombea, esto va por las arterias, llega a los capilares y llega a las venas, y después llega a las venas. Y que entonces en este flujo puede influir el cerebro con su catecolamina, con lo que es la adrenalina, la noradrenalina, llegando aquí al corazón, diciéndole que aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca. Y también hay una regulación hormonal a través de lo que es el cortisol y esas hormonas que se ven en Morfo 3 y y en Nefro también como tal, que disminuyen, que van a aumentar o disminuir la cantidad de sangre que se va a mantener aquí. Si por ejemplo el riñón decide aumentar el flujo a través de él, al aumentar el flujo a través de él, va a aumentar la filtración glomerular. Aumenta la filtración glomerular, orinas más. Si orinas más, disminuye la cantidad de sangre. Entonces por eso es que influye aquí en las venas, que son vasos de capacitancia, que manejan volumen. Entonces aquí está otro esquema. Disculpen que está en inglés. Normalmente yo no uso en inglés, pero me pareció muy, muy bonito, porque la verdad es que yo no sé inglés. Pero me pareció muy bueno porque te resume también de una manera esquemática aquella lámina que les puse al principio donde estaban las fórmulas. Fíjate, el gasto cardíaco va a depender de frecuencia cardíaca y volumen latido. ¿De qué va a depender la frecuencia cardíaca? Esto es como un resumen ya. ¿De qué va a depender la frecuencia cardíaca? ¿Verdad? De la inervación del sistema nervioso autónomo con las catecolaminas y de las hormonas, ¿verdad? A esto le va a influir también el retorno venoso. Recuerden que en la aurícula derecha hay un sensor que va a estar pendiente de cuánta sangre está llegando allí. De hecho, allí se activa lo que se llama una hormona llamada
péptido natriurético, péptido inhibidor natriurético. Ese péptido va y le dice al cerebro si está llegando o está aumentada o disminuida el retorno venoso. ¿De qué va a depender el retorno venoso? De la actividad muscular, por eso que les digo que se pongan a caminar para que aumente el retorno venoso, de la cantidad de sangre que hay, pues si hay poca sangre va a disminuir el retorno venoso, y de los cambios periféricos en la circulación. ¿Qué pasa de este lado? ¿De qué va a depender el volumen latido? Del volumen diastólico final, del volumen al final de la diástole y del volumen al final de la sístole. El volumen al final de la diástole, es decir, el llenado, va a depender de la precarga. Y la precarga, como la poscarga, van a influir en el volumen sistólico final. Obviamente también en la contractibilidad, ¿verdad? La contractibilidad va a influir en el volumen sistólico final. Y bueno, obviamente lo que es el sistema nervioso autónomo no solamente influye en la frecuencia cardíaca, sino que también influye en la contractibilidad. Es decir, que cuando se aumenta la adrenalina en nosotros, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractibilidad. También aumenta la velocidad del impulso nervioso y esas cosas. Entonces, bueno, ya aquí era como para repasarlo de precarga y poscarga, pero ya lo hemos dicho ya, la verdad es que varias veces. Aquí lo dimos también. Otra cosa que es importante que entiendan es lo que es la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling es prácticamente, también se lo he venido diciendo, lo que pasa es que en palabras más simples, pero eso se llama ley de Frank-Starling. Que a mayor llenado ventricular, mientras más se llene, fíjense aquí está más lleno, mientras más se llene, con más fuerza va a contraerse el ventrículo. Fíjense aquí se llenó y aquí se contrajo. Fíjense cuánto se llenó aquí la precarga, cuánto se contrajo, que es la poscarga, y entonces eso aumenta la presión del ventrículo. Esta es la presión del ventrículo. Eso, o sea, eso en resumen. A veces se pone a leer el ley Frank-Starling y no entiendo y no sé qué, y ya prácticamente lo hemos visto a cada rato. Con esto sencillamente les estoy diciendo, todo eso que hemos visto se llama Frank-Starling. Ya. ¿Cómo se regula entonces el sistema cardiovascular? Bueno, hemos visto que en el seno carotidio, es decir, en el sitio donde la carótida primitiva se divide en carótida externa y externa, hay un sitio donde está inervada, donde llegan unos nervios, tanto de el nervio glosofaringeo como el nervio vago, y ellos, o sea, cuando cada vez que pasa el pulso y late, las neuronas que están aquí se estiran. O sea, porque ellas están, como decir, ponen sus manitos en la arteria, en la pared de la arteria. Y si se estira mucho la manito, si se estira mucho si se estiran mucho, como decirle, el axón, pues eso envía impulsos nerviosos al cerebro y le dicen, hey, está muy aumentada la presión arterial. Entonces viene un reflejo que se llama, en este momento no lo recuerdo, pero es un reflejo que viene, baja y le dice al corazón, hey, está muy aumentada la presión, bájala. Y la baja, y entonces lo hace de esa manera. Entonces a eso se le llaman varoreceptores, que son de estos nervios aquí, ¿verdad? Porque ellos, varo es de presión, son receptores que están midiendo la presión. Pero también existen allí lo que se llaman quimioreceptores, que ellos miden cuánto de oxígeno hay. Y entonces están midiendo cuánto oxígeno le está llegando al cerebro, y si le está llegando poco, esos sensores van y le dicen al cerebro, hey, está llegando poco oxígeno al cerebro, te está llegando poco oxígeno. Entonces baja el impulso al corazón y le dice, aumenta la frecuencia cardíaca, que nos está llegando poco. Por ejemplo, cuando nos da el mal de páramo, que estamos por allá por Mérida, ¿verdad? Estamos en el pico,
donde hay está disminuida la presión de oxígeno, y como nosotros no estamos acostumbrados a esa altura, entonces la presión de oxígeno, la cantidad de oxígeno que llega al cerebro es menor, entonces aumenta la frecuencia cardíaca, entonces podemos llegar a sentir que nos da palpitaciones, y es por eso, por un reflejo que está dando el cerebro. Entonces aquí está la inervación tanto a través del sistema simpático, que llega sobre todo al músculo cardíaco y músculo auricular, y la inervación parasimpática a través de los nervios vagos, sobre todo a los nódulos, al nodo sinusal, al nodo auriculoventricular. Por ejemplo, al nodo sinusal le dice aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca. Recuerden que él es que lleva eso. Entonces ya saben que el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca y el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la fuerza de contracción. Otra cosa que les quería dejar, creo que ya estamos terminando, era la diferencia entonces que existe entre la presión arterial y el pulso. El pulso es una oscilación rítmica que acompaña a cada latido. Cuando tú te sientes el pulso, por ejemplo, en la arteria radial, eso no quiere decir que, o sea, esa onda que tú estás sintiendo allí, esa onda se produce porque la sangre, cuando sale por la arteria, golpea, cuando sale del ventrículo a la arteria, golpea a la arteria y le hace una onda que se propaga por todas las arterias. Pero esa onda que tú estás sintiendo en la arteria radial es del latido que acaba de ocurrir. Pero la sangre que está fluyendo en ese momento ahí, el glóbulo rojo que está fluyendo allí, no viene con la onda. Ese glóbulo rojo que está en ese momento en la arteria radial tiene 10 segundos que salió. Normalmente dura unos 10 segundos un glóbulo rojo desde el ventrículo hasta la arteria radial. Pero la onda sí es la que salió en este momento, pues del latido. Entonces existe la presión del pulso, ¿verdad? Que es restando la diferencia de la presión sistólica de la diastólica. Y existe un término muy usado, que es más usado que la presión del pulso, que es la presión arterial media. Es la presión a la cual le está llegando oxígeno a todos los tejidos. No debe bajar de 60 milímetros de mercurio. Si la presión arterial media baja de 60 milímetros de mercurio, algunos tejidos no se están oxigenando. Entonces la presión arterial media debe estar siempre por encima de 60. La presión arterial media se saca así: presión diastólica más esta división que es presión sistólica menos la diastólica sobre 3. Sacamos esta cuenta y después le sumamos la diastólica y nos da la presión arterial media. Pero bueno, existen sensores que de una vez te dan, o sea, hasta esfingomanómetros, pues, que te dan de una vez la presión arterial sistólica, la diastólica, y te dan la media. Entonces tenemos el aparatico con que tomamos presión arterial. El aparatico, ¿cómo lo llamamos siempre? Tensiómetro. Pero no se puede llamar tensiómetro porque no toma tensión. Cuando nosotros hacemos este procedimiento, lo que hacemos es tomar presión arterial, no tensión. Y como no tomamos tensión, entonces no se puede llamar tensiómetro. Se llama esfingomanómetro. Entonces, aquí sencillamente lo que hacemos es como hacíamos el ejemplo de apretar el pie con una manguera. Perdón, apretar la manguera con el pie, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a apretar con el brazalete, ¿verdad? Vamos a apretar con el brazalete a la arteria que está pasando por aquí. Nosotros vamos a poner nuestro estetoscopio aquí y vamos a esperar cuándo va a pasar. Es decir, vamos a ir desinflando y vamos a ver a qué presión la arteria logra pasar. Y entonces lo veo aquí. Lo que sucede, repito, lo que sucede es
que yo voy a escuchar aquí a qué presión la arteria logra vencer a esto. Es decir, que este brazalete está actuando como tensión. Está actuando como tensión de la pared y entonces yo voy a ver a qué presión la arteria, la sangre, pudo vencer la tensión que le estaba produciendo el brazalete. Y yo lo voy a escuchar aquí. Entonces ahí surge la pregunta. Y yo te pregunto en introducción. Ajá. ¿Por qué si yo coloco el estetoscopio aquí en este momento, tú te colocas el estetoscopio en este momento aquí, ¿por qué no se escucha nada? ¿Y por qué sí se escucha cuando estás tomando presión arterial? La respuesta es porque en este momento tú tienes lo que se llama un flujo laminar. Eso es lo normal, que haya un flujo laminar en tu sangre. ¿Qué significa eso? Que los glóbulos rojos no van por allí a lo loco, sino que no van revueltos, sino que van uno detrás de otro, uno encima de otro, van como en láminas. Por eso se llama flujo laminar. Pero cuando tú los ocluyes y después empiezas a desinflar y entonces de repente pasan todos a lo loco. Al pasar todos a lo loco, pasan en lo que se llama flujo turbulento. Y mientras se mantiene ese flujo turbulento, entonces tú escuchas los soplos, escuchas el y eso se llama ruidos de Korokov. Entonces los ruidos de Korokov se producen por un flujo turbulento hasta que se normaliza a flujo laminar. Entonces existen 4 maneras por lo menos de tomar presión arterial. No las anoté aquí, pero se las voy a decir. 4 maneras de tomar la presión arterial. Existe la manera cruenta y la manera incruenta. La manera cruenta es que tú pongas un dispositivo directo en la arteria que te mida la presión arterial, así como se mide la presión venosa con un catéter. Así puedes medir la presión arterial y eso se llama cruenta. Incruenta es que no necesitas abrir el paciente, no necesitas lesionar al paciente. Las incruentas son 3. Está la auscultatoria, de escuchar, que es la que les acabo de explicar. Existe la palpatoria y existe la oscilatoria, de oscilar, como los péndulos. Entonces, la palpatoria se toma en que tú insuflas y entonces cuando empieza a disminuir, cuando empiezas a desinflar el manguito, tú vas a sentir que empieza en un momento dado a pasar el pulso, a pasar la onda del pulso. A lo que pasa, tú miras aquí el manómetro y entonces vas a ver a qué presión pasó y con eso puedes medir la presión arterial, pero con eso es para medir solamente la sistólica. Igual la oscilatoria. Lo único es que en vez de tomar pulso, vas a ver en el momento en que empieza a oscilar la agujita. El momento que empieza a oscilar la agujita, esa es la presión sistólica. Había algo que iba a decir. De hecho, el pulso, la presión, o sea, cuando tomas de la manera palpatoria, el deber ser es que cuando tú vas a tomar presión arterial, lo dice el libro, cuando tú vas a tomar presión arterial, no debes insuflar, que dicen que hasta 150, no, que hasta 170, no, que hasta 200, no. Tú debes ir insuflando y tomando pulso. En el momento que desaparezca el pulso, el libro dice que debes subir unos 20 o 30 milímetros más de mercurio. ¿Eso por qué? Porque si tú tienes la costumbre de subir hasta 200, pero el paciente tiene 210 y subes hasta 200, entonces no vas a poder tomar bien la presión arterial porque todavía está pasando sangre, no lo has ocluido. Entonces, por eso el deber ser es que insuflando tomes pulso hasta que desaparezca y lo tomes 30 milímetros de mercurio más. Lo que sean de introducción a la práctica médica me estén escuchando, tómenlo así, esa es la manera correcta.
Y bueno, aquí quería, esto fue un accidente de tránsito cuando yo era residente de primer año. Un paciente estaba guardando su comida en esta Blazer y, y un carro, paciente ebrio, le llegó por detrás. El paciente estaba guardando, imagínense, el paciente estaba guardando las cosas aquí en la Blazer y este vino tan a 100-500 que del tiro se metió debajo de la Blazer y el paciente quedó aquí. El paciente tuvo una rodilla flotante bilateral, es decir, que tuvo dos fracturas o sea, fractura de fémur y fractura de tibia. De las dos tibias y de los dos fémur. Así me llegó. Eso cuando residente de primer año en el 2014. Hasta con luxación de hombro de la glenohumeral. En los dos fémur. Perdón, aquí el fémur y tibia derecha. Fémur y tibia izquierda. Y bueno, lo llevamos a quirófano. Se le tuvo que amputar la izquierda, la derecha se le puso tutor, pero de verdad que había perdido demasiada sangre y bueno, el paciente finalmente falleció. Pues aquí está la amputación, el tutor que se le pudo colocar, perdón. Se debía colocar un transarticular que bloqueara la rodilla, pero no había en ese momento. Se hizo todo lo posible por salvar al paciente, el paciente no se pudo extubar. De verdad que me dolía mucho. Se hizo todo lo posible, pues, pero ¿no? Y bueno, y de hecho yo iba tomándole foto al monitor cardíaco porque me iba acordando de toda la fisiología que yo sabía cardiovascular y cómo iba fallando el corazón. Fíjense, el paciente llegó a mediodía a las 7:50 de la noche, ya el paciente tenía 88 de frecuencia cardíaca. Fíjense cómo tenía arritmias. Fíjense cómo sé que arritmia, porque fíjense la distancia del latido de aquí a aquí y fíjense en la distancia del latido de aquí a aquí. O sea que este latido se está demorando más, este menos. Estaba presentando arritmia, un paciente que no tenía ninguna patología de tensión arterial, quiere decir que ya el corazón estaba fallando por la cantidad de sangre que estaba perdiendo. Fíjense su presión sistólica de 64, diastólica de 42, 52 de presión arterial media. 10:25 de la noche, fíjense ya cuando la frecuencia cardíaca iba disminuyendo y fíjense en estas ondas nos hablan también de lesión cardíaca que iba teniendo el paciente porque ya no ya tenía muy poca volemia a pesar de ya la sangre que se le había pasado y todo eso, pero no estaba disminuyendo. Fíjense 41 de presión arterial media, se acuerdan que no debía bajar de 60 porque los órganos empezaban a fallar. Y bueno, finalmente, fíjense ya cómo estaban las ondas a un cuarto para las 12 y a las 12:10 prácticamente ya falleció. Y bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta?